Mi hermana. Oh, ella es doctora, de esas que trabajan en el Fort Bragg Country Club. La sala estalló en risas, pero entonces escuché la risa de mi madre uniéndose a ellas. Era orgullosa. Era genuina. Y me congeló el corazón. Pero ellos no. Sabían del mensaje clasificado en mi bolsillo. La nominación para la Estrella de Plata que aún no podía mencionar. Me llamo Capitana Sarah Harper, tengo 33 años y esta noche navegaba un campo de batalla más traicionero que cualquiera que hubiera enfrentado como cirujana de trauma en el ejército de Estados Unidos. El aire en el restaurante estaba cargado con el sonido de una alegría forzada. Era el zumbido agudo específico de una reunión de 15 años de la secundaria. Una mezcla de copas de vino que chocaban. Risas estruendosas que no llegaban a los ojos y el intercambio desesperado de actualizaciones de vida. Estábamos en un elegante y caro restaurante de carnes en North Hills, Raleigh, un lugar con paneles de madera oscura y una iluminación tan tenue que buscaba halagar. Suavizar las líneas finas y las silenciosas decepciones del último decenio y medio. En ese salón, yo no era la capitana Harper. Solo era Sarah, la chica callada y estudiosa que nadie recordaba del todo. Sentí una opresión familiar en el pecho. La necesidad de moldear mis rasgos en una máscara de neutralidad agradable, una habilidad que había perfeccionado toda la vida. Mi hermano Daniel mantenía la atención cerca de la barra, incluso con ropa civil, una camisa polo impecable y jeans caros. Irradiaba la arrogancia arrogante de un paracaidista de la 82ª División Aerotransportada. Era el chico dorado, el héroe, y la multitud a su alrededor era prueba de su atracción gravitatoria. Mis padres estaban cerca, mi padre sonriendo con orgullo, mi madre observando a su hijo con una expresión de pura adoración. Entonces, una voz cortó el ruido, aguda y perfumada con perfume de diseñador. Sara, Dios mío, ¿eres tú? Era Jessica. Una exporrista cuya vida parecía haber alcanzado su pico en el último año de secundaria. Se deslizó hacia mí, su vestido de diseñador brillando bajo las luces bajas. Escuché que, estás en el ejército también. ¡Qué valiente! ¿Sigues siendo enfermera? La pregunta quedó suspendida, un golpe casual y condescendiente, antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera corregirla y decir mi título, mi rango, mis años de escuela de medicina y residencia bruta, la voz de Daniel tronó sobre el grupo, silenciando a todos. Levantó su botella de cerveza medio vacía como un trofeo. Es capitana, de hecho lo anunció, y por un instante, una parte tonta e ingenua de mí sintió un destello de esperanza. Un destello de orgullo. Se apagó al instante. Doctora, con todo lo que implican, continuó, con una sonrisa burlona en los labios, pero ya saben, ella es del tipo seguro, destinada al Fort Bragg Country Club. Curando rasguños y esguinces, mientras el resto saltamos de aviones, en zonas de combate reales. Las palabras golpearon y una ola de risas estalló en la multitud. No fue una risa suave, fue un estruendo bruto, de diversión. El sonido se sentía físico, como 1000 agujas clavándose en mi piel. Un calor subió desde mi cuello hasta mis mejillas. Solo me quedé allí, con los labios congelados en una sonrisa robótica que no reconocía como mía. Mi entrenamiento, mis años enfrentando situaciones de vida o muerte con mano firme, me habían enseñado a controlar el exterior. Por dentro, me estaba rompiendo. Mis ojos, desesperados por un ancla. Por un solo aliado en la sala, buscaron a mi madre, buscaba una señal. Un ceño fruncido leve, un sutil movimiento de cabeza. Cualquier cosa que indicara su desaprobación hacia la crueldad pública de Daniel. No encontré nada. Mi madre sonreía. No era una sonrisa forzada, educada, que se da cuando tu hijo hace un chiste inapropiado. Era genuina, auténtica. Era una sonrisa de orgullo puro, sin diluir. En la inteligencia de su hijo, en su humor cortante, esa sonrisa era un veredicto. Me decía sin una sola palabra que para ella. La declaración de Daniel no era un insulto, era solo un hecho, una verdad evidente y divertida. Para ella, él era el héroe y yo la nota al pie. Entonces mi padre lo confirmó. Se acercó y le dio una palmada en la espalda a Daniel, un golpe fuerte y afirmativo de aprobación masculina. Ese es mi hijo, gritaba su gesto. En ese momento abrasador, la risa, la sonrisa. La palmada en la espalda, todo se unió en una sola y devastadora realización. No solo estaba siendo ignorada. Era invisible, total y completamente invisible, toda mi existencia, los años agotadores en West Point, la deuda aplastante de la escuela de medicina. La noche entera de pie junto a una mesa de operaciones durante 36 horas seguidas. Mis manos dentro del pecho de un soldado, luchando por recomponer una vida. Todo eso era solo un tenue, insignificante telón de fondo para la brillante presencia escénica de mi hermano. Una voz de mi pasado resonaba en mi mente, un recuerdo de un instructor severo en West Point. El honor, nos dijo a nuestra clase de cadetes nerviosos.
no se encuentra en los aplausos, se encuentra en las acciones que nadie ve. Me aferré a esa frase como a un salvavidas en un mar turbulento de humillación. Fue lo único que mantuvo la sonrisa robótica pegada a mi rostro. Lo único que evitó que mis hombros se hundieran en derrota. Fue el escudo que protegió el último frágil vestigio de mi dignidad. Pero, incluso mientras me aferraba a ello, sentí que me desvanecía, que me fundía con el costoso papel tapiz del restaurante, convirtiéndome en nada más que un fantasma en la reunión de mi propia vida. Esa noche, de regreso en el silencio estéril de mi habitación de hotel en Raleigh, la máscara educada y profesional que llevaba finalmente se desmoronó. La sensación de ser invisible en la reunión no era una herida nueva. Era la apertura de viejas cicatrices. Mirando el arte genérico en la pared, dejé que los recuerdos que tan cuidadosamente había reprimido comenzaran a salir a la superficie, repitiéndose con crueldad y claridad. La humillación que sentí esa noche no fue un evento aislado, fue un patrón. Un mapa de inequidad dibujado en todo el paisaje de mi vida. Recordé un verano abrasador en Carolina del Norte de hace años. El aire estaba cargado con el aroma de humo de nogal y césped recién cortado. Mis padres habían organizado una enorme barbacoa en el jardín para Daniel. Él acababa de obtener sus alas de paracaidista, su primera certificación de salto. Y todo el vecindario estaba allí para celebrar. El patio estaba lleno de un mar de caras familiares. El sonido de las sillas de jardín, raspando el patio y los interminables debates estruendosos sobre si los Tar Heels de la UNC o los Blue Devils de Duke dominarían la próxima temporada de fútbol americano. Daniel era el centro de todo. Un joven dios en un halo de admiración. Esa misma semana, recibí un correo electrónico. Mi artículo de investigación sobre técnicas avanzadas de camuflaje en el campo de batalla había sido aceptado para su publicación en la revista de medicina militar. Era la culminación de meses de trabajo meticuloso, un logro significativo para una joven doctora del ejército. Mi corazón latía con orgullo. Casi corrí desde la base hasta casa, ansiosa por compartir la noticia. Encontré a mi padre, junto a la parrilla, una cerveza en la mano, riendo con nuestro vecino de al lado. «Papá, mira», dije, con la voz temblando de emoción, mientras mostraba mi teléfono, el correo brillando en la pantalla. Él lo miró, sus ojos recorrieron la primera línea. «Está bien, cariño», dijo, las palabras fueron una palmada superficial en la cabeza. Hizo un leve gesto de desaprobación y volvió inmediatamente a su conversación con el vecino, de todos modos, como decía. No te imaginas el valor que se necesita para saltar desde 1250 pies. Mi hijo Daniel es un verdadero héroe. Mi teléfono, con mi nombre y logro en la pantalla, se sentía increíblemente pesado en mi mano. Lo bajé lentamente. Más tarde, lo encontré sobre la encimera de la cocina, justo al lado de un plato de ensalada de papa, a medio comer de mi madre, invisible, sin importancia. Luego, otro recuerdo, más reciente y más doloroso. Salió a la luz, la Navidad pasada. La condición cardíaca de mi padre había sido una fuente constante de ansiedad para mí. Usando casi toda mi bonificación navideña, le compré un reloj inteligente de alta gama, un dispositivo elegante que podía monitorear su ECG, sus niveles de oxígeno en sangre e incluso detectar una caída. Era un regalo de preocupación, un regalo de amor, una pieza de tecnología que realmente podía protegerlo. El regalo de Daniel para él fue un cuchillo militar de combate, con el mango grabado con su nombre y el emblema de la 82ª División Aerotransportada. Durante todas las vacaciones, mi padre llevó ese cuchillo en el cinturón con un aire de profundo orgullo. Se lo mostró a cada familiar que cruzaba la puerta, contando las historias imaginadas de valentía que representaba. Mi regalo, el reloj inteligente, permaneció en su caja prístina, guardado en el cajón de sus calcetines. Cuando finalmente reuní el valor para preguntarle a mi madre por qué no lo usaba, ella suspiró. Un sonido suave y cansado. Puso una mano gentil en mi hombro, su toque destinado a consolar, pero que se sintió más como un silencioso desdén. «Oh, cariño», dijo ella, con una voz cargada de la sabiduría condescendiente de quien explica una ley fundamental de la naturaleza. «Es cosa de hombres. No necesitan aparatos complicados. Necesitan cosas que los hagan sentir fuertes». Sus palabras no solo despreciaron mi regalo, me despreciaron a mí. Despreciaron mi inteligencia, mi preocupación, mi esencia misma como hija que quería cuidar a su padre. En su mundo, la fuerza era una actuación, un símbolo como un cuchillo. No era la fuerza silenciosa y constante de la mente de una doctora, ni la fuerza profunda del amor, tendida allí en la oscura habitación del hotel. Esos recuerdos no eran solo historias tristes. Eran puntos de datos en un gráfico que probaba una hipótesis constante y dolorosa. En el universo de mi familia, mi hermano era el sol y yo un
Planeta frío y distante, solo visible cuando mi órbita reflejaba un poco de su luz. Una cita de Theodore Roosevelt que leí hace mucho resonaba en mi mente. No cuenta el crítico. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está marcado por polvo, sudor y sangre. Siempre me había identificado con ese hombre. Yo estaba en la arena cada día. Pero, ¿qué pasa cuando la arena es tu propia casa? ¿Qué haces cuando la lucha no es por la victoria, sino por el simple reconocimiento de que existes? ¿Cómo empiezas siquiera a pelear una batalla así? Las preguntas que me hice en esa habitación solitaria no tenían respuestas fáciles. Así que, al regresar al rígido orden familiar de Fort Bragg, hice lo único que sabía hacer. Me enterré en el trabajo. El trabajo era mi refugio. Era lógico, metódico y justo. En el quirófano no había hijos dorados, solo paciencia. El éxito no se medía en aplausos, sino en latidos constantes y signos vitales estables. Durante una semana me sumergí en el ritmo exigente de mis deberes. Las largas horas eran un bálsamo para el dolor punzante en mi alma. Luego, llegó la noche del simulacro de emergencia. Era un simulacro de múltiples víctimas de alta tensión diseñado para llevarnos al límite. El escenario era una explosión catastrófica de un artefacto explosivo improvisado. El campo de entrenamiento se convirtió repentinamente en un infierno caótico de máquinas de humo, efectos de sonido ensordecedores y gritos desgarradores convincentes de una docena de soldados que simulaban heridas horribles. El aire estaba denso con humo sintético y el sabor metálico de sangre falsa. Varios de los jóvenes paramédicos parecían abrumados, con los ojos llenos de pánico. Fue entonces cuando escuché la voz. Un murmullo bajo y condescendiente, dirigido solo a mí. Vamos a ver cómo maneja la doctora oficinista algo de acción de verdad. Era el sargento Kevin Balch, uno de los amigos más cercanos de Daniel. Un hombre que creía que el valor se medía solo con testosterona y fanfarronería. Estaba cerca, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión arrogante en el rostro. La vieja punzada de ser subestimada, de ser juzgada antes siquiera de empezar. Me picó. Pero entonces mi entrenamiento tomó el control. El ruido, el caos, los insultos personales. Todo se desvaneció en el fondo. Mi mundo se redujo a la tarea que tenía enfrente. Solo existía la misión. Muy bien, escuchan mi voz, cortó el estruendo. Afilada y autoritaria, sin emoción alguna. Iniciamos try ya ahora. Paramédicos, quiero a los rojos etiquetados y trasladados al área quirúrgica avanzada. Los amarillos al área de espera, los verdes al perímetro. Adelante. Me moví entre el caos con una calma enfocada. Mi mente era una máquina fría y calculadora. Me arrodillé junto a un joven soldado con una simulación de sangrado en la arteria femoral. Mis dedos trabajando rápido para aplicar un torniquete. Daba órdenes a las enfermeras, dirigiéndolas con mano firme e inquebrantable. Vi una figura en el suelo, un maniquí de entrenamiento que representaba a un soldado con una vía aérea obstruida. Sin dudarlo, realicé una cricotiroidotomía rápida, creando una vía aérea de emergencia en la garganta del maniquí en menos de 60 segundos. Cada acción fue precisa, económica y fruto de años de práctica implacable. Cuando finalmente sonó el silbato que señalaba el fin del ejercicio, un silencio profundo y repentino cayó sobre el campo. Mis oídos zumbaban. Mi uniforme estaba manchado de sudor y sangre falsa. Al ponerme de pie para recuperar el aliento, el oficial supervisor, un coronel estricto y serio, se acercó directamente a mí. Con una expresión impenetrable, el sargento Balch observaba desde la distancia, con una leve sonrisa aún dibujada en el rostro. El coronel se detuvo frente a mí, me miró de arriba abajo, evaluando mi aspecto desordenado. Luego extendió la mano. Buen trabajo, capitán, dijo, con una voz grave que transmitía aprobación. Fue un desempeño malditamente profesional. Mantuvo la cabeza fría en una situación caliente. Le estreché la mano, con un apretón firme. Gracias, señor. Fue un simple reconocimiento, pero viniendo de él, se sintió como una medalla. Más tarde, mientras me secaba el sudor de la frente en el área de evaluación, apareció una figura a mi lado. Era la doctora Lisa Chen, otra capitana del cuerpo médico. Era callada, sumamente inteligente y conocida por su agudeza mental y su bisturí aún más afilado. Sin decir una palabra, me entregó una botella de agua fría. No le hagas caso a Balch, dijo, con voz baja y directa. Asintió hacia el grupo de paracaidistas que ahora reían ruidosamente en la esquina. Esos tipos del aerotransporte solo entienden de músculo. No pueden comprender que, aquí arriba tocó su sien con un dedo, es el arma más poderosa en el campo de batalla. La miré sorprendida. En todo el tiempo que habíamos trabajado juntas, apenas habíamos intercambiado más que cortesías profesionales. Pero en sus ojos no había burla, solo un entendimiento tranquilo y constante. Por primera vez desde la reunión, alguien me veía.
No como la hermana de Daniel, ni como una oficinista, sino como una doctora, una soldado más, una igual. Un verso, que mi abuela solía leerme de su Biblia gastada, apareció en mi memoria. Un susurro de mi infancia. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte y no para dañarte. Planes para darte esperanza y un futuro. Las simples palabras de Lisa. Su pequeño acto de bondad se sintieron como el primer cumplimiento de esa promesa. Fue como ganar la primera moneda en un mundo que solo me había mostrado deudas. No fue mucho. Fue una sola botella de agua y unas pocas frases de validación. Pero fue real. Fue mío, y por primera vez. En mucho tiempo, me dio esperanza. Los días posteriores al ejercicio de entrenamiento fueron un borrón de agotamiento. Había aceptado un turno extra de 24 horas en urgencias. Una maratón agotadora de caos controlado que me dejó vacía, con los huesos adoloridos por un cansancio que el sueño no podía aliviar. Cuando finalmente salí del hospital, el cielo antes del amanecer tenía un tono púrpura magullado. Y mi único pensamiento era mi austera habitación en los barracones y el dulce olvido de mi cama. Solo quería desplomarme. Harper, espera, me llamó. Me giré. La doctora Lisachen caminaba hacia mí, su rostro también marcado por el cansancio, pero sus ojos seguían tan afilados como siempre. Se detuvo frente a mí, bloqueando mi camino hacia la escapatoria. Pareces un desastre, dijo, no con lástima, sino con la franca evaluación de una colega médica. Vamos, te invito a cenar. Lisa. Son las 5 de la mañana, logré decir con la voz ronca, y creo que técnicamente es desayuno. Cena, desayuno. No me importa cómo lo llames. No vas a volver a tu habitación a mirar el techo. Vamos, estaba demasiado cansada para discutir. Esperaba que me llevara a uno de los restaurantes 24 horas fuera de la base, un lugar con mesas pegajosas y olor a café rancio. En cambio, me guió hacia el comedor. A esa hora. Estaba casi desierto. Un espacio vasto y silencioso que se sentía extrañamente pacífico. Comenzó a caer una lluvia constante afuera, marcando un suave ritmo hipnótico contra los grandes ventanales. Nos sentamos en una mesa pequeña en la esquina, bajo una única luz amarilla tenue que nos rodeaba como una pequeña isla de calor. Lisa no fue a la barra de comida caliente, en cambio. Abrió su propia mochila y sacó 2 recipientes de plástico. Me empujó uno hacia mí. Dentro había una comida sencilla de pollo a la parrilla y brócoli al vapor, hecho en casa. Mi mamá todavía me envía estas cajas con comida, dijo con una leve sonrisa casi imperceptible. Cree que, de otro modo, me moriría de hambre. Comimos en un silencio cómodo, solo roto por el suave tintineo de nuestros tenedores y el constante golpeteo de la lluvia afuera. La tormenta parecía un mundo aparte. Aquí, en nuestra pequeña burbuja de luz, había calma, había seguridad. Lisa no preguntó por la reunión, no preguntó por mi familia, ni porque parecía llevar siempre el peso del mundo en los hombros. Habló del trabajo. Me preguntó por un caso complejo de trauma en el que ambas habíamos sido consultadas. Un soldado con la pelvis destrozada. Discutimos protocolos de tratamiento, opciones quirúrgicas, los detalles finos de la medicina que forman la base de nuestro mundo compartido. Ese movimiento que hiciste con el bypass de la arteria femoral durante el simulacro de emergencia, dijo, pausando con el tenedor a medio camino hacia la boca. Fue brillante. He leído sobre eso. Pero nunca lo había visto hecho con tanta limpieza bajo presión. En verdad aprendí algo. El cumplido cayó con un impacto silencioso y profundo. No fue un halago. No fue una comparación. Fue una simple declaración de respeto profesional de alguien a quien admiraba. Alguien cuya opinión importaba. Y fue lo único en ese momento de agotamiento total para lo que mis defensas no tenían respuesta. Una sola lágrima caliente bajó por mi mejilla, luego otra. Bajé la cabeza rápido, mortificada, pero la presa se había roto. Las lágrimas que había tragado en la reunión, las que había ahogado en mi solitaria habitación de hotel. Todas brotaron ahora, un testimonio silencioso y tembloroso de años de dolor reprimido. Esperé la incomodidad, el movimiento torpe, el intento torpe de consuelo. Nunca llegó. En cambio, Lisa simplemente cruzó la mesa y posó su mano suavemente sobre mi hombro. Se quedó allí. Su presencia era un ancla silenciosa y sólida en mi tormenta. Tras un largo momento, finalmente habló, su voz suave pero clara. No lo ven, ¿verdad? Alcé la vista, la visión borrosa. No necesitaba preguntar quiénes eran. Ven el uniforme, continuó, con la mirada firme, pero no ven el precio que pagas por llevarlo. No ven las noches que no duermes. Las decisiones de vida o muerte que tomas en un segundo. El peso inmenso de la carga que llevamos. No ven nada de eso. Apretó ligeramente mi hombro, pero yo lo veo. Todos lo vemos, Sara. Sus palabras no fueron compasión. Fueron una confirmación, una validación de soldado a soldado. De sanadora a sanadora.
Era la simple y poderosa verdad que ella veía. Es algo extraño y poderoso, ¿no? Pasamos nuestras vidas condicionados a creer que la familia es el único lugar donde se supone que debemos ser amados y comprendidos incondicionalmente. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te das cuenta de que también puedes encontrar esa conexión, ese verdadero sentido de pertenencia en los lugares más inesperados, con las personas más inesperadas? En ese momento, sentada en un comedor gris y casi vacío, en una lluviosa mañana de martes, compartiendo un recipiente plástico de pollo y brócoli con una colega, me sentí más vista, más entendida y más parte de una familia que nunca lo había sentido en toda mi vida en Raleigh. La cálida quietud de la amistad de Lisa se quedó conmigo durante días, una pequeña brasa que brillaba en el frío vacío de mi pecho. Era una pieza frágil. Una esperanza tentativa de que quizás mi valor no estaba determinado por la familia en la que nací, sino por la que estaba construyendo lentamente para mí misma, un acto de respeto mutuo a la vez. Me encontré repasando nuestra conversación en el comedor. Sus simples palabras, lo veo, actuaban como un escudo contra el punzante dolor que quedaba de la reunión. Me aferré a ese sentimiento, cuidándolo como a una delicada planta, decidida a protegerlo de las duras realidades que sabía me esperaban justo fuera de las puertas de Fort Bragg. Y entonces, en un raro sábado libre, sonó el teléfono y la escarcha volvió para reclamar su territorio. Estaba en mi pequeño apartamento escasamente decorado, con un libro abierto intacto en mi regazo. El silencio era un bálsamo bienvenido. El identificador de llamadas apareció en la pantalla. Mamá. Un nudo involuntario de aprensión se apretó instantáneamente en mi estómago. Una respuesta condicionada que arrastraba desde la infancia. Era la sensación de un examen inminente. Uno que sabía que estaba destinada a reprobar sin importar cómo respondiera. Dejé que sonara 2 veces, un pequeño acto feudal de desafío antes de respirar profundo para armarme de valor. Hola. Sara, cariño. Su voz fluía por el teléfono dulce y espesa como miel tibia. Era su voz de ocasión especial, la que usaba cuando quería algo, un tono meloso diseñado para desarmarme, para recordarme mi papel como la hermosa hija obediente. Tu padre y yo estábamos hablando justo ahora de lo orgullosos que estamos de Daniel. Esa reunión fue maravillosa. No, todos quedaron impresionados con él. Me quedé en silencio, apretando el teléfono con fuerza. El silencio fue mi única defensa. Escuché las palabras no dichas que colgaban en el aire, el vasto espacio vacío, donde debería haber una pregunta sobre mi bienestar. No hubo un ¿cómo estás? Sara, no hubo un ¿estás bien después de lo que pasó? Solo estuvo Daniel. Siempre Daniel, la pequeña brasa de paz dentro de mí comenzó a enfriarse, la esperanza titilando violentamente bajo el peso de su desprecio casual y absoluto. De todos modos, cariño continuó con voz alegre y brillante, ajena a los abismos que estaba ensanchando entre nosotras. Daniel tiene permiso por 3 días este fin de semana. Y estábamos pensando en invitar a algunos de sus amigos para una pequeña reunión el domingo. Ya sabes, una celebración apropiada para él. Sería maravilloso que pudieras venir conduciendo. Realmente podría usar tu ayuda para preparar todo. Siempre eres tan buena con los detalles. La petición quedó suspendida en el aire, tan audaz, tan absolutamente insensible que mi mente luchaba por procesarla. Me quedé paralizada en medio de mi sala. El teléfono presionando fuerte contra mi oreja, un frío repentino y penetrante, calando hasta los huesos, mucho más helado que el aire estéril del quirófano. Ella me quería. Después de haber sido humillada públicamente por mi hermano. Quería que sacrificara mi único día de descanso para conducir 3 horas al sur y servir como personal de catering no remunerado en una fiesta, celebrando a ese mismo hermano. Una fiesta para los mismos amigos que se rieron en mi cara. El frío y desconfiado silencio se prolongó. Mamá, estoy cansada, dije finalmente. Con la voz apenas un susurro ronco por un cansancio que iba más allá de la falta de sueño. Era un agotamiento profundo del alma. Acabo de salir de un turno muy largo. El suspiro del otro lado de la línea fue una obra maestra del martirio maternal dramático. Un sonido cargado de años de decepción practicada y silenciosa acusación. Sara, no seas tan egoísta. Esto es familia. Y a veces, en una familia, tenemos que poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. ¿Sabes qué? Tu hermano ha sacrificado mucho por este país. Ha pasado por mucho. ¿No puedes sacrificar un poco de tu tiempo por él? Y ahí estaba. La gota final, el último golpe mortal. La acusación de que mi agotamiento era una falla moral. La implicación de que mi servicio, mis sacrificios, no eran nada, una nota al pie frente a los suyos. La utilización de la palabra sagrada familia para exigir mi cumplimiento e invalidar mi dolor. Era la gota que colmaba un vaso que había estado lleno hasta el borde toda una vida. En ese instante, algo dentro de mí se rompió.
El cansancio profundo que me había acompañado durante semanas no desapareció. Fue incinerado por una ira clarificadora y repentina. Era un fuego frío. Una claridad brillante y aterradora que iluminó cada rincón oscuro y polvoriento de la disfunción de nuestra familia, el dolor, la tristeza, el desesperado anhelo de toda la vida por su aprobación. Todo desapareció, convirtiéndose en cenizas. Lo que quedó fue la verdad cruda, sin adornos y finalmente liberadora. Nunca cambiarían. Nunca me verían. No era una hija para ellos. Era una función, una utilidad, un personaje secundario en la gran épica heroica de la vida de mi hermano. Se esperaba que apareciera para montar el escenario, hacer mi parte y luego desaparecer silenciosamente entre bastidores. La realización no me rompió el corazón. Lo forjó en algo nuevo, algo duro, algo frío e inflexible. Llevé el teléfono a mis labios. Cuando hablé, la voz que emergió era desconocida, incluso para mis propios oídos. No temblaba ni mostraba emoción. Era firme, calmada y tan fría y afilada como el bisturí de un cirujano. No, Irene, dije, tengo trabajo que hacer. Y antes de que pudiera soltar otro suspiro, otra acusación. Otra gota de su dulce y venenosa culpa. Pulsé el icono rojo en la pantalla. El clic de la llamada terminando fue el sonido más fuerte y definitivo que había escuchado jamás. Fue el sonido de una cerradura girando. El sonido de una cadena rompiéndose. Después de que terminó la llamada, me quedé perfectamente quieta. En el centro de mi sala, durante lo que pareció una eternidad, el silencio presionándome. El teléfono en mi mano estaba frío y inerte. No hubo lágrimas posteriores, ni manos temblorosas, ni el impulso violento de arrojar algo contra la pared. La tormenta de emociones que había amenazado con hundirme durante años finalmente había pasado, dejando atrás una calma extraña y profunda. La ira seguía allí, una corriente profunda bajo la superficie, pero no era una rabia caliente y caótica, era fría. Era la ira precisa y enfocada de un cirujano que ha identificado un cáncer y sabe con absoluta certeza que debe ser extirpado. No había más lugar para dudas, ni espacio para el débil y traicionero susurro de esperanza de que las cosas algún día podrían ser diferentes. El diagnóstico era definitivo. La enfermedad de su percepción era crónica e incurable. Mis movimientos, cuando finalmente llegaron, fueron deliberados. Cada acción fluyendo hacia la siguiente con un nuevo y casi sereno sentido de propósito. Entré en mi habitación, mis pasos silenciosos sobre la alfombra barata del apartamento, y abrí la puerta del armario. 2 uniformes colgaban lado a lado. Un testimonio silencioso y contundente de las 2 vidas que llevaba. A la izquierda estaba mi uniforme de combate del ejército, la tela de camuflaje digital, desvanecida y suavizada por incontables horas de ejercicios de entrenamiento en los extensos bosques de Fort Bragg. Perpetuamente olía a polvo, agujas de pino y al sabor metálico del trabajo duro. Era el uniforme de mi existencia diaria, un símbolo de esfuerzo y sudor, y la realidad nada glamorosa de mi profesión. Era práctico, cómodo y completamente carente de ceremonia. Y a la derecha, impecable y protegido en una funda de plástico transparente, estaba mi azu, el uniforme de servicio del ejército. Era una prenda de profunda lana azul formal. Un tono tan oscuro que parecía negro bajo la tenue luz del armario. Su chaqueta entallada y las arrugas afiladas de los pantalones hablaban de disciplina y tradición. Adornando el pecho estaban las filas ordenadas, coloridas y apretadas de mis cintas de servicio. Durante años la había mantenido oculta, guardada, dentro de su funda protectora, como un secreto del que me avergonzaba. Rara vez la usaba, salvo cuando las regulaciones lo exigían absolutamente. En mi mente, era una invitación a la comparación, un imán para la crueldad casual de la narrativa preferida por mi familia. Para ellos, era solo un disfraz. Una imitación pálida e inferior de la verdadera gloria militar que pertenecía a mi hermano, el paracaidista de las armas de combate. La había mantenido en la oscuridad para evitar los inevitables comentarios, las burlas despectivas, los cumplidos vacíos que siempre se sentían más como un insulto. Pero ahora, al deslizar la puerta del armario para dejar que la luz la iluminara, la vi con ojos nuevos y despejados. Esto no era un disfraz. No era un objeto de posible vergüenza ni una herramienta para vanagloriarse en vano. Era evidencia. Era mi historial de servicio hecho tela y hilo. Cada cinta era un capítulo de la historia que ellos se negaban a leer. La medalla de reconocimiento del ejército. La medalla de servicio de defensa nacional, la medalla de servicio en la guerra global contra el terrorismo. Cada pequeña barra de color representaba años de mi vida, estudios agotadores, noches sin dormir y el sagrado juramento no pronunciado que había hecho para cuidar a los soldados a mi cargo. Este uniforme no buscaba su aprobación. Era un registro tangible y factual de mi servicio, mi dedicación, mi realidad.
Una realidad que mi familia había elegido ignorar de manera voluntaria y constante. Mi decisión que se había ido formando. En el fuego frío de mi ira, ahora se solidificaba en un plan. Me acerqué del armario a mi escritorio y encendí mi computadora portátil del gobierno. La máquina cobró vida. Sus protocolos de seguridad exigiendo una serie de contraseñas complejas que tecleé con movimientos fluidos y entrenados. Una vez en la resegura, navegué entre capas de carpetas cifradas hasta encontrar lo que buscaba. Un solo archivo, cuyo nombre era una simple cadena de letras y números. Adobe Thunder Strike 224 informe posterior a la acción Operación Thunder Strike. El archivo estaba marcado con una audaz bandera digital roja en la parte superior. Secreto máximo clasificado. Fijé la vista en la advertencia. Las palabras pulsando ligeramente en la pantalla. La ley militar y una vida de disciplina arraigada me prohibían hablar alguna vez de los detalles específicos contenidos en ese informe. Nunca podría contar la historia completa a nadie fuera de una habitación segura sin ventanas. No necesitaba hacerlo, sabía lo que contenía. Sabía lo que había ocurrido bajo el abrasador sol afgano hace 3 semanas. Sabía la verdad. Las palabras de Theodore Roosevelt, las que habían sido mi consuelo silencioso durante tanto tiempo, resonaron nuevamente en mi cabeza. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena. Pero esta vez, las palabras no fueron un premio de consolación para el que pasa desapercibido. Fueron un llamado a las armas. Una convocatoria a salir a la luz. Había pasado toda mi vida escondida en las sombras de su narrativa, permitiendo que su versión de mi historia se convirtiera en la verdad aceptada a través de mi propio silencio. Ya no les permitiría definirme. No lucharía contra ellos con sus armas, no con insultos, culpa o chantaje emocional. Los enfrentaría con las mías, con la verdad, con el peso silencioso, innegable y documentado de mis propias acciones. Con precisión metódica, metí la mano en el armario y deslicé la cremallera de la funda protectora. El suave sonido del plástico al abrirse fue satisfactorio. Levanté cuidadosamente el uniforme ASU de su percha, la pesada lana fría y sólida contra la punta de mis dedos. Lo llevé al gancho, detrás de la puerta de mi habitación, y lo colgué, alisando los hombros de la chaqueta con las palmas. Allí quedó, un centinela silencioso y poderoso en la luz tenue, sus botones de latón pulido brillando como estrellas distantes. Volvería. Regresaría a la reunión para su última noche. Entraría en ese salón no como la hermana de Daniel, ni como la nota al pie de la familia, sino como la capitana Sarah Harper, Cuerpo Médico, Ejército de los Estados Unidos. No tendría que decir una palabra. Dejaría que el uniforme y todo lo que representaba hablasen por mí. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. El aire estaba quieto y fresco, cargado de una sensación de tranquila anticipación. Ese día no sentía ni ira ni tristeza, solo un profundo y constante sentido de concentración. Comencé mis preparativos con la precisión metódica de un cirujano que se prepara para una operación crítica. Cada paso era un ritual, un acto deliberado de armarme para la batalla que me esperaba. Primero, el uniforme. Coloqué la chaqueta azul profundo y los pantalones de miazo sobre mi cama perfectamente hecha. Con una plancha caliente, repasé cada centímetro de tela, asegurándome de que cada pliegue fuera tan afilado como el filo de un bisturí. No podía haber imperfecciones, ni señales de prisa o descuido. Este uniforme era mi armadura, y debía ser impecable. Luego, mis zapatos. Tomé mis Saks Fits negros de cuero y pulí el brillo con movimientos pequeños y concéntricos, frotándolos con un paño suave hasta que relutían con un acabado espejo. Fue un acto meditativo, una disciplina, que me habían inculcado desde mis primeros días como cadete. La preparación de un soldado se refleja en el estado de sus botas. Después vinieron las cintas. Quité cuidadosamente el rack de cintas de la chaqueta e inspeccioné cada una. La medalla de reconocimiento del ejército, la medalla de servicio de defensa nacional, la medalla de campaña de Afganistán con sus 2 estrellas de bronce, la medalla de servicio en la guerra global contra el terrorismo, la cinta de servicio del ejército. Cada pequeña barra de color era una historia, una marca de tiempo y lugar. Un testimonio silencioso de un sacrificio que mi familia nunca se molestó en reconocer. No las estaba arreglando para ellos. Las estaba arreglando para mí, reafirmando mi propia historia pieza por pieza. Mi arma para este enfrentamiento no iba a ser una avalancha de palabras amargas o una oleada de acusaciones vengativas. Mi arma era la verdad tranquila, incuestionable. ¿De quién era yo? Era el profesionalismo y la dignidad que habían intentado y fracasado en arrebatarme. Mientras volvía a colocar el deck en la chaqueta, mi teléfono vibró. Era Lisa. ¿Estás lista para esto, guerrera?, preguntó, con voz calmada y firme por el altavoz. Una pequeña sonrisa genuina tocó mis labios. Más que nunca respondí.
Bien dijo, recuerda lo que eres. Déjalos verlo. Llámame cuando termine. La llamada terminó. Me quedé frente al espejo. Completamente vestida. La mujer que me devolvía la mirada no era la chica tímida, invisible de la primera noche de la reunión. Esta era la capitana Sarah Harper. Parecía lista. Me sentía lista. El viaje desde Fayetteville a Raleigh por la Interestatal 40 Este es directo. Una cinta de asfalto que atraviesa interminables bosques de pinos de Carolina del Norte. Era un trayecto de un mundo a otro, de la rígida y ordenada realidad de Ford, brega al caótico desorden emocional que me esperaba en mi ciudad natal. Encendí la radio en WNC, la estación local de radio pública. Una voz calmada y medida discutía política estatal. Seguida de una historia sobre un próximo festival de arte local. El mundo continuaba girando en su eje, benditamente normal e indiferente a la guerra personal hacia la que me dirigía. Las historias mundanas eran un extraño consuelo. Un recordatorio de que el drama de mi familia no era el centro del universo. Era solo una pequeña parte rota de mi propia vida que finalmente iba a arreglar. Con cada milla que pasaba, repasaba mentalmente los parámetros de mi misión. No iba a ir allí a empezar una pelea. No iba a ir allí a suplicar una disculpa ni buscar su aceptación. Ese barco había zarpado. Se había hundido y ahora descansaba en el fondo del océano. Iba, por un motivo completamente diferente. Iba a estar presente, a existir plena y sin disculpas en mi propia piel, a mantenerme firme en mi verdad sin encogerme, sin esconderme. Sin pedir permiso. Mi presencia con ese uniforme sería mi declaración. Un recuerdo surgió sin que lo buscara. Una sesión de entrenamiento con el coronel Reynolds. Mi oficial al mando, la calma de un comandante es el arma más estratégica en el campo de batalla, nos dijo, nunca dejen que el enemigo los vea entrar en pánico. Su compostura es, su caos. Me aferré a ese pensamiento. Sería calmada, estaría serena. Tendría el control. Al tomar la salida hacia North Hills, el paisaje familiar de boutiques exclusivas y jardines cuidados me resultó ajeno. Entré al estacionamiento del restaurante de carnes. El mismo en que había estacionado 2 noches antes. Estaba lleno de autos de lujo, BMW, Mercedes, SUV brillantes que gritaban éxito suburbano. El sonido amortiguado de música y risas se escapaba de la entrada. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Un golpeteo constante y rítmico contra mis costillas. Puse el auto en parque y me quedé un momento, las manos apretando el volante. Los vi a través del gran ventanal frontal. Una multitud riendo, bebiendo y celebrando. Mi familia estaba allí. Mi hermano estaba allí, bañándose en la gloria. Tomé una última bocanada profunda, el aire fresco y limpio en mis pulmones. Luego alcancé el abrigo de mi uniforme, que había colgado cuidadosamente en el gancho detrás. Me lo puse. El peso familiar asentándose en mis hombros como un manto, de fuerza. Ajusté el cuello, alicé el frente y miré mi reflejo en la pantalla oscura de mi teléfono. Era la hora. Empujé la pesada puerta de vidrio del restaurante y entré. Una oleada de aire cálido, cargado con el aroma de carne a la parrilla y perfume caro. Me envolvió. El murmullo bajo de conversaciones y risas vaciló inmediatamente al comenzar a girar cabezas. Mi entrada tuvo el efecto de una piedra lanzada. En un estanque quieto. Las ondas de silencio se expandieron desde la puerta. Mis ojos recorrieron la sala. Daniel estaba en medio de una historia, con un vaso de whisky en la mano. Cautivando a su audiencia, vi al sargento Walsh a su lado, riendo. Vi a Jessica, sus ojos agrandándose en incredulidad. Y vi a mis padres, sus sonrisas congelándose en sus rostros al verme, de pie allí. Con todo el atuendo formal de mi uniforme de servicio del ejército, ya no era invisible. No sonreí, no me acerqué a ellos. Simplemente mantuve mi posición, mi postura perfecta, mi mirada firme. Dejé que el uniforme hablara por mí. Dejé que el silencio se extendiera, volviéndose pesado e incómodo para todos menos para mí. Esta era mi arena ahora. Daniel reaccionó primero. Su arrogancia un reflejo. Miren lo que trajo el gato, dijo, con la voz un poco demasiado alta, decidió presentarse después de todo, y disfrazada, nada menos. Algunos de sus amigos se rieron entre dientes, pero las risas fueron vacilantes. Inseguras. Podían sentir el cambio en la atmósfera. Fue en ese preciso momento que mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo, un zumbido bajo e insistente. Lo saqué. Mis movimientos calmados y deliberados. La pantalla se iluminó y las palabras parecían brillar con un poder de otro mundo. Llamar a Reynolds. Línea segura. Mi corazón dio un fuerte golpe contra mis costillas. Una línea segura. Vi los ojos de Daniel bajar a la pantalla de mi teléfono. Vi la sonrisa burlona en su rostro endurecerse por un segundo. Él y Walsh, como militares, sabían lo que eso significaba.
No era una llamada casual. Di la espalda a la sala y caminé hacia una esquina relativamente tranquila. Mis zapatos pulidos no hacían ruido sobre la alfombra gruesa y mullida. Respondí la llamada. Reynolds, señor, dije, con voz firme y profesional. La voz del coronel. Reynolds llegó clara y directa, sin formalidades. ¿Es un mal momento? Una idea imprudente y repentina se encendió en mi mente. Fue un impulso nacido de una vida de silencio. Para nada. Señor, de hecho, si no le importa, lo pondré en altavoz. Presioné el botón, mi pulgar firme. Volté a mirar la sala otra vez, sosteniendo el teléfono ligeramente extendido. Mi mirada se encontró con la de mi madre, luego la de mi padre, luego la de Daniel. La voz del coronel, ahora amplificada, resonó en el silencio atónito del restaurante. Capitana Harper, le llamo para informarle que, según la directiva de los jefes conjuntos de Estado Mayor, la Casa Blanca ha aprobado oficialmente su nominación para la Estrella de Plata. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El aire chisporroteaba con una nueva tensión eléctrica. La mano de mi madre voló a su boca. El rostro de mi padre, que había sido una máscara de desaprobación, ahora estaba paralizado por el shock. Vi la copa de vino tinto de Jessica resbalar de sus dedos, estrellándose contra la alfombra blanca inmaculada en una salpicadura carmesí que parecía sangre. El premio es por valentía con Speedway, intrepidez en acción. Durante la operación Thunderstrike, hace 3 semanas, continuó el coronel, con un tono tan plano y factual como si leyera un informe matutino, bajo fuego enemigo directo y sostenido, estableció una estación de ayuda avanzada, comandando a su equipo médico para tratar y estabilizar a los 47 soldados heridos de la compañía Alfa. Sus acciones salvaron a cada uno de ellos. Observé el rostro de Daniel. El color desapareció de él, dejando un brillo ceroso y pálido bajo las luces tenues del restaurante. Su boca se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. El héroe de la familia, el valiente paracaidista, parecía un niño asustado. El coronel no había terminado. Su voz era implacable. Un martillo de verdad golpeando una y otra vez. La citación hace especial mención a sus acciones personales, sin importar su propia seguridad, al avanzar hacia un oficial críticamente herido, extrayéndolo de la línea directa de fuego. El oficial había sufrido una pérdida masiva de sangre y, según todos los informes médicos, no habría sobrevivido ni un minuto más de retraso. Un silencio mortal y sofocante cayó sobre la sala. Se podía oír caer un alfiler sobre la alfombra, manchada de sangre. Entonces llegó el golpe devastador final. Los registros confirman, dijo el coronel, su voz resonando con la firmeza del martillo de un juez. El nombre de ese oficial era Teniente Primero Daniel Harper. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, dejando que detonaran. Su hermana le salvó la vida. El ejército de los Estados Unidos le agradece su servicio. Felicitaciones. Capitana. La línea se quedó muda. Cada palabra había sido un clavo martillado en el ataúd de la narrativa de mi familia. Daniel se tambaleó hacia atrás, buscando con la mano la pared para no caer. Me miró, sus ojos abiertos por un horror frenético que comenzaba a despertar. Era una mirada de pánico puro y sin adulterar. De vergüenza, de un hombre cuyo mundo entero, cuya propia identidad, acababa de ser destrozada por una verdad que ya no podía negar. Le debía la vida, su próximo aliento, a la oficinista a quien se había burlado con tanto orgullo. Tras terminar la llamada del coronel Reynolds, un silencio como ninguno que hubiera experimentado antes descendió sobre la sala. No era ausencia de sonido. Era una presencia, una cosa pesada y sofocante que se sentía como plomo presionando sobre todos, llenando el espacio donde momentos antes hubo risas y vanagloria. La adrenalina que había recorrido mi cuerpo comenzó a disiparse, dejando atrás una calma profunda, casi inquietante. Me sentí como un cirujano, después de una operación larga y difícil, exhausta pero con la mente clara, contemplando las consecuencias de un procedimiento necesario pero destructivo. Dejé que mi mirada recorriera la sala, observando los escombros. Daniel aún se apoyaba en la pared lejana, su rostro con un tono fantasmal de blancura. Miraba al suelo, a la mancha carmesí que se extendía sobre la alfombra, como si allí se encontraran las respuestas a un universo que ya no tenía sentido. Parecía roto. Mi madre tenía ambas manos presionadas contra la boca. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Pero al mirarla, no pude saber si sus lágrimas eran por mis años de dolor que acababa de presenciar o si eran lágrimas de vergüenza por la humillación pública de su hijo dorado. Me di cuenta, con una punzada de fría certeza de que nunca lo sabría y aún más extraño de que ya no necesitaba saberlo. Y mi padre, mi orgulloso y estoico padre, el hombre cuya aprobación había perseguido toda mi vida, simplemente estaba allí, congelado. Parecía una estatua tallada en arrepentimiento.
Su rostro de repente parecía antiguo y sin poder. Por primera vez en mi vida, no parecía un gigante. Solo parecía un anciano. El resto, Jessica. El sargento Walsh, la multitud de excompañeros. Todos se convirtieron en un borrón de miradas esquivas e intenso interés repentino en sus copas de vino o en los patrones del techo. No podían mirarme. No podían mirar a mi familia. La verdad los había dejado a todos en silencio. Cómplices involuntarios de una crueldad que habían aplaudido apenas momentos antes. Su silencio fue una confesión más condenatoria que cualquier disculpa. No esperé una disculpa que, sabía, sería un intento desesperado y egoísta de parchear la herida abierta que acababa de desgarrarse. No sería para mí. Sería para ellos. Sería una súplica para que todo volviera. Estar bien para reiniciar el tablero y permitirles regresar a sus cómodas ilusiones. Ya no quería ser la persona que arreglaba las cosas para todos los demás a costa de mí misma. Recuerdo las palabras de un viejo capellán del ejército, un hombre amable con ojos cansados que había aconsejado a muchos soldados en el duelo. A veces, capitana, me dijo una vez. Lo más amoroso que puedes hacer por alguien es hacerle responsable de sus actos, dejar que enfrente las consecuencias. Es un amor doloroso, pero es un amor verdadero. Con sus palabras resonando en mi corazón, di un paso deliberado hacia adelante. Mis zapatos pulidos hundiéndose ligeramente en la alfombra gruesa. Caminé hacia el epicentro de la explosión, hacia mis padres y mi hermano. Me miraron al acercarme, sus rostros una mezcla de miedo y shock. Me detuve a unos pasos de ellos. No levanté la voz. No lo necesitaba. Mis palabras fueron calmadas, medidas y cargadas con el peso de un juicio final. No lo hice por una medalla, dije. Mi voz cortando el pesado silencio. No lo hice para ser elogiada, ni para ser una heroína. Mis ojos se posaron en cada uno de ellos, uno tras otro. Lo hice porque era mi deber. Lo hice porque era mi juramento a los soldados a mi cargo. Eso es todo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Lo único que siempre quise de ustedes, continué, mi voz aún tranquila pero firme, fue respeto. No como heroína, solo como hija. Como hermana. Luego miré directamente a Daniel. Encontré sus ojos grandes y aterrados, y no parpadeé. Por primera vez, él fue quien desvió la mirada. Le debes la vida a una oficinista, dije. Eso fue todo. No había más que decir. No había más argumentos que ganar. Ni puntos que hacer. La verdad había sido dicha. La línea había sido trazada. Les di la espalda a todo ello. No miré atrás para ver sus reacciones. No esperé una respuesta. Caminé en línea recta inquebrantable hacia las pesadas puertas de vidrio. Mis pasos fueron el único sonido en la sala cavernosa y silenciosa. Sentí todas las miradas puestas en mi espalda, pero por primera vez su juicio se sentía impotente. No podía alcanzarme. Empujé la puerta y salí al aire fresco y limpio de la noche. La puerta se cerró tras de mí. El suave golpe, resonando como el final misericordioso de una vida de lucha, había dejado atrás los escombros de sus mentiras y su orgullo. Y mientras caminaba sola por el vasto y vacío estacionamiento, sentí una profunda sensación de liberación. Finalmente era irrevocablemente libre. Las semanas que siguieron a la reunión fueron tranquilas. El teléfono no sonó. No hubo mensajes suplicantes, ni correos dramáticos exigiendo una explicación. Solo hubo un silencio profundo y resonante desde Raleigh. Sabía que mi familia necesitaba tiempo para procesar los escombros del mundo que habían construido. Y comprendí, con una aceptación tranquila, que yo también necesitaba tiempo. Tiempo para dejar que el silencio fuera silencio en lugar de una ausencia que necesitaba llenar desesperadamente. La ceremonia de la Estrella de Plata se celebró en una tarde brillante y fresca en Fort Bragg. No fue un evento grandioso. Fue una reunión formal pero íntima en un pequeño auditorio con mis oficiales al mando y un puñado de colegas, incluida Lisa, que estaba en la primera fila. Con una sonrisa pequeña pero genuina, el coronel Reynolds prendió la medalla en el pecho de mi uniforme de gala. La pieza metálica se sentía pesada y fría a través de la tela. Estamos orgullosos de ti, capitán, dijo. Su voz firme y sincera. Fue un momento de honor inmenso y yo estaba agradecida. Pero mientras estaba allí, comprendí algo con absoluta claridad. Mi paz, el verdadero y constante sentido de autoestima por el que había luchado tanto, no venía de esta medalla. No venía de los aplausos, por más sinceros que fueran. No venía de la validación de la Casa Blanca ni del ejército de los Estados Unidos. Mi paz venía del silencioso y rítmico pitido del monitor cardíaco en la sala de recuperación. Venía de la intensidad controlada y enfocada del quirófano, donde el rango y la reputación se disuelven y solo importan la habilidad y el trabajo en equipo. Venía, sorprendentemente,
de la expresión de comprensión que apareció en el rostro de un joven residente médico mientras guiaba sus manos para insertar correctamente un catéter venoso central por primera vez. Mi propósito no. Era una historia para contar. Era una vida para vivir, un trabajo por hacer. Aquí, en los pasillos que olían antiséptico del Centro Médico Militar Womack, rodeada de hombres y mujeres que entendían el lenguaje silencioso del servicio y el sacrificio. Este era mi mundo. Esta era mi verdad. Y aquí nadie podía devaluarla ni disminuirla jamás. No solo había encontrado aliados, había encontrado a mi verdadera familia. Una familia forjada no por la sangre, sino por un propósito compartido y respeto mutuo. Una tarde, mientras clasificaba un montón de correspondencia entre departamentos, encontré una carta personal dirigida a mí. Había llegado por el sistema postal militar, un sobre sencillo y discreto. No tenía dirección de remitente. Con curiosidad, la abrí. Dentro había una sola hoja doblada de papel de cuaderno. La letra era tosca, casi infantil, el tipo de caligrafía hecha por una mano más acostumbrada a sostener un rifle que un bolígrafo. La carta decía, Dra. Harper. Fui uno de los 47 hombres de la compañía Alfa. No recuerdo mucho de esa noche después de la explosión. Recuerdo el ruido y el dolor. Y recuerdo pensar que iba a morir. Pero entonces recuerdo su voz. Usted daba órdenes. Pero estaba tranquila. Me seguía hablando mientras sus manos trabajaban. Me impidió entrar en pánico. Gracias por darme la oportunidad de ver a mi pequeña hija otra vez. Un soldado agradecido. Leí la carta 3 veces. Mis dedos recorriendo las palabras torpes pero sentidas. Una oleada de emoción tan poderosa y pura que me dejó sin aliento me invadió. Esto era todo. Este simple papel anónimo tenía más peso, más valor. Más honor que cualquier medalla pulida o elogio público. Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en el bolsillo del pecho de mi bata justo sobre mi corazón. Se sentía más cálida y pesada que la estrella de plata. Esa noche, mientras conducía a casa, pensé en el juramento que hice al graduarme de la escuela de medicina. El juramento hipocrático. Hay una línea que siempre me había resonado. Recordaré que la medicina es un arte, así como una ciencia, y que el calor, la simpatía y la comprensión pueden pesar más que el bisturí del cirujano o el medicamento del químico. Mi legado no sería la historia contada en una reunión de secundaria. Un cuento de héroes y notas al pie. No estaría definido por la percepción limitada de mi familia, ni por los brillantes premios de una carrera militar. Mi legado era el arte silencioso y oculto de la medicina. Era la voz calmada en medio del caos. Era la mano firme que guiaba a un residente nervioso. Era un padre en algún lugar de Estados Unidos arropando a su hija para dormir por la noche. Mi legado estaba en las vidas que continuaban. Y en esa quieta y profunda realización encontré toda la gloria, todo el honor y toda la paz que alguna vez necesitaría. Mi camino me enseñó una lección difícil pero liberadora. A veces, la familia en la que nacemos no es la que finalmente nos sana. Es la familia que elegimos, los colegas, los amigos, los aliados silenciosos que ven nuestro valor cuando nosotros mismos no podemos verlo. Por eso quise compartir mi historia contigo. Y eso me hace querer preguntarte, ¿quién es Lalisa Chen? En tu vida, ¿la persona que te ofreció una mano o una palabra amable cuando más lo necesitabas? Compartir estas historias de resiliencia es muy importante. Si estás de acuerdo, por favor apoya el canal que hizo posible contar mi historia. Considera suscribirte y sería un verdadero honor leer sobre tus propios momentos de fortaleza y conexión en los comentarios abajo.